Bienvenidos, queridos oyentes, a otro escalofriante episodio de Memorias de la Noche, el podcast donde revivimos las historias que nos contaban nuestros abuelos y bisabuelos, aquellas leyendas que se susurran alrededor de una fogata, y los relatos de terror que nos erizan la piel. Esta noche, les traigo una historia que nos llega desde los áridos paisajes del norte de México. Una carretera olvidada por muchos, pero temida por todos aquellos que conocen su nombre. Prepárense para adentrarse en El Camino del Espinazo del Diablo. En la oscuridad de la noche, bajo un cielo estrellado que apenas se asomaba entre nubes amenazantes, se extiende una carretera temida por muchos y conocida por pocos. Este es el Espinazo del Diablo, una ruta serpenteante que atraviesa los áridos paisajes del norte de México. Aquí, los corazones valientes se enfrentan a los peligros que acechan en la penumbra. José, un camionero curtido por años de viajes solitarios, y su esposa Andrea, decidieron enfrentarse a la leyenda del Espinazo del Diablo en una noche oscura y tormentosa. Pero lo que encontraron en esa carretera maldita superó sus peores pesadillas. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del camión, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Los relámpagos iluminaban brevemente la noche, revelando destellos fugaces de los paisajes desolados que se extendían a su alrededor. De repente, el motor del camión comenzó a fallar, como si una fuerza invisible intentara detenerlos en seco. José maldijo entre dientes mientras luchaba por mantener el control del volante, mientras Andrea agarraba el asiento con fuerza, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué está pasando, José?, preguntó Andrea, su voz temblorosa con ansiedad. No lo sé, cariño, respondió José, luchando por mantener la calma. Parece que el camión se está apagando. El corazón de José latía con fuerza en su pecho mientras intentaba reiniciar el motor una y otra vez, pero sin éxito. Parecía que estaban varados en medio de la nada, a merced de los peligros que acechaban en la oscuridad. Deberíamos llamar a ayuda, dijo Andrea, sacando su teléfono celular. Pero antes de que pudiera marcar el número, una sensación de inquietud se apoderó de José. Había escuchado las historias sobre el Espinazo del Diablo, sobre las criaturas extrañas que merodeaban por la noche, acechando a los viajeros desprevenidos. Y ahora, con su camión varado en medio de la tormenta, se sentía como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles en la oscuridad. Espera, Andrea, dijo José, poniendo una mano en su brazo. No sé si es seguro quedarnos aquí. Tal vez deberíamos buscar refugio en algún lugar cercano. Andrea asintió, su expresión reflejando su propio miedo. Juntos, salieron del camión y comenzaron a caminar por el costado de la carretera, buscando algún indicio de civilización en la oscuridad. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándolos hasta los huesos mientras avanzaban con cautela por el camino mojado. De repente, un destello de luz apareció en la distancia, rompiendo la oscuridad de la noche. José y Andrea intercambiaron una mirada de alivio antes de apresurarse hacia la fuente de luz, esperando encontrar ayuda y refugio en aquel lugar desconocido. A medida que se acercaban, vieron que la luz provenía de una cabaña solitaria al borde del camino. Parecía abandonada y en ruinas, pero en ese momento, parecía ser la única esperanza que tenían de escapar de la tormenta que rugía a su alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, José y Andrea golpearon la puerta de la cabaña, esperando ser recibidos por un alma caritativa que les ofreciera refugio en su hora de necesidad. Pero lo que encontraron al abrir la puerta los dejó sin aliento. La cabaña estaba habitada por una figura solitaria, encorvada y temblorosa, con ojos que brillaban con una luz sobrenatural en la oscuridad de la noche. Era un hombre anciano, vestido con harapos y con una mirada de locura en sus ojos cansados. ¿Qué hacen aquí?, preguntó el anciano, su voz temblorosa con un acento extraño y desconocido. José y Andrea intercambiaron una mirada nerviosa antes de explicar su situación al anciano. El hombre los escuchó en silencio antes de ofrecerles refugio en su cabaña, advirtiéndoles que la noche aún guardaba muchos peligros para los viajeros imprudentes como ellos. Con pocas opciones a su disposición, José y Andrea aceptaron la hospitalidad del anciano, agradecidos por cualquier respiro que pudieran encontrar en medio de la tormenta. Pero mientras pasaban la noche en la cabaña, comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. El anciano hablaba en susurros incomprensibles, murmurando palabras en un idioma desconocido mientras observaba la oscuridad fuera de la ventana con una mirada de terror en sus ojos. Y en las sombras de la noche,
José y Andrea comenzaron a escuchar sonidos extraños, como susurros siniestros que se arrastraban por el aire y pasos sigilosos que se acercaban cada vez más a la cabaña. Con el corazón lleno de temor, José se acercó al anciano y le preguntó sobre las criaturas que acechaban en la oscuridad. El anciano miró a José con ojos llenos de miedo y le contó una historia que heló la sangre en sus venas. «Esta tierra está maldita», dijo el anciano en un susurro tembloroso. «Hace muchos años, una caravana de colonos pasó por este lugar buscando un nuevo hogar. Traían consigo sus sueños y esperanzas, pero también una reliquia antigua, un amuleto que, según decían, tenía el poder de protegerlos de cualquier mal. No sabían que ese amuleto estaba maldito». El anciano hizo una pausa, sus ojos brillando con una intensidad escalofriante. Una noche, mientras acampaban en el camino, fueron atacados por criaturas de la oscuridad, bestias que emergieron de las sombras con ojos brillantes y dientes afilados. La caravana fue masacrada, y solo unos pocos sobrevivieron para contar la historia. Aquellos que lograron escapar dijeron que las criaturas no eran animales comunes, eran seres demoníacos, guardianes de este lugar maldito. José sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba la historia del anciano. Este continuó, su voz temblorosa. «Desde entonces, los espíritus de los colonos muertos vagan por el espinazo del diablo, atrapados entre este mundo y el siguiente. Y las criaturas, esos guardianes oscuros, siguen merodeando, protegiendo su territorio y buscando nuevas víctimas para alimentar su hambre eterna. La noche es su tiempo, y cualquiera que se atreva a atravesar este camino está en peligro». De repente, un sonido fuerte interrumpió la historia. José y Andrea se volvieron para ver lo que había causado el ruido y vieron que José había tumbado sin querer una caja de madera polvorienta que descansaba en una estantería. De la caja cayó un amuleto antiguo, un objeto que irradiaba una energía extraña y perturbadora. El anciano se quedó pálido al ver el amuleto en el suelo. «Es el amuleto», exclamó con terror. «El mismo que trajeron los colonos malditos. Al moverlo, han despertado a las criaturas». José y Andrea se miraron con ojos desorbitados. La sensación de peligro se intensificó, y el miedo se apoderó de ellos. Sabían que no podían quedarse allí más tiempo. «Debemos irnos ahora», dijo José, su voz firme aunque temblorosa. «No podemos quedarnos aquí». Andrea asintió, y juntos se prepararon para salir de la cabaña. Se despidieron apresuradamente del anciano, agradeciéndole su hospitalidad pero sabiendo que debían huir de ese lugar maldito cuanto antes. Con el amuleto de vuelta en su caja, esperaban no haber desatado más horrores. La noche pasó lentamente, cada hora marcada por los sonidos siniestros que resonaban en las paredes de la cabaña. José y Andrea apenas se atrevieron a cerrar los ojos, temiendo lo que encontrarían en las profundidades de la oscuridad si lo hacían. Finalmente, con el amanecer, llegó el momento de partir. José y Andrea se despidieron del anciano con gratitud y miedo, sabiendo que habían escapado por poco de las garras de la oscuridad que acechaba en el espinazo del diablo. Pero mientras salían de la cabaña y se adentraban en la luz del día, una sensación de inquietud los siguió, recordándoles que las sombras siempre están esperando en las profundidades de la noche, listas para reclamar a aquellos que se atrevan a desafiarlas. Y así termina nuestra historia, viajeros audaces. Pero recuerden, en las profundidades de la oscuridad siempre hay algo que acecha, esperando su momento para reclamar sus víctimas en el camino del espinazo. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si tienen relatos de terror o misterios que les hayan sucedido o que conozcan, los invitamos a enviarlos a nuestro correo, memoriasdelanoche@gmail.com. Queremos escuchar sus historias y compartirlas con nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima entrega de Memorias de la Noche, donde exploraremos más relatos que desafían la razón y nos sumergen en el misterio. Que tengan una noche tranquila, si es que pueden.